nuestro personaje José, y está a punto de ser reconocido como la segunda persona más importante, poderosa e influyente de su tiempo, ¿no? Pero su trayectoria no ha sido nada sencilla, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen a vista de pájaro, por si todavía está un poco situado con José. José salió allá por el capítulo 37 de Génesis de la casa de su padre, porque lo envió para que vigilara, bueno, para que no vigilara, sino que supiera cómo estaban sus hermanos, ¿no? Y ese viaje, pues le cambió la vida, porque salió de su casa con 17 años para ver cómo estaban su hermanastro, y bueno, desde entonces no volvió a su tierra, desde entonces no vio a su padre, y ha sido un tiempo difícil para él, ¿no? Sabemos que cuando vio a su hermanastro, allí lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas, ¿no? Y eso pues lo dejaron al final en casa de Potifar, que era un oficial del faraón, ¿no? Allí fue prosperado poco a poco, fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Sabéis que quería acostarse con él no quiso, y al final, pues bueno, Potifar lo tuvo que arrestar, ¿no? Porque su mujer tenía su ropa en la mano y era como una prueba ineludible, ¿no? de lo que estaba pasando. En la cárcel, ahí lo tenemos, allí coincidió con dos ministros del faraón, y el copero y el panadero, ¿no? ¿Os acordáis? Tuvieron unos sueños muy inquietantes, se lo contaron a José. El panadero, con sus sueños, le dijo: bueno, tú vas a ser ejecutado, pero el copero sería restaurado a su puesto, ¿no? Y le dice José cuando sale de la cárcel: acuérdate de mí cuando salgas, ¿no? Y parece que como que lo veía venir José, ¿no? De alguna manera: acuérdate de mí. Pues no se acordó, ¿no? Pasan 2 años, y cuando el copero está en presencia del faraón y oye que ha tenido unos sueños muy inquietantes, se enciende la bombilla justo en ese momento, y es cuando el copero se acuerda de José, ¿no? Y dice: yo tenía allí una persona, un hebreo, que supo interpretar mis sueños. Pues rápidamente sacarlo, ¿no? Dice el faraón. Allí lo sacó, escuchó los sueños de faraón, y esos sueños vimos el último día, que eran los sueños esos de las 7 vacas flacas y gordas, ¿no? Las flacas se comían a las gordas. Y lo que viene a decir José es que dice: van a venir 7 años difíciles, 7 años primero abundantes, de grandes cosechas, pero después van a venir 7 años de escasez, ¿no? Y Faraón quedó tan asombrado de las palabras de José, que ahí están plasmadas, ¿no? Las plasmó Moisés en el versículo 38, y es muy significativa estas palabras, porque dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y además de dar una buena predicción de sus sueños, José también le dio una solución. Dice: tú tienes que buscar en estos años de abundancia una persona que sea fiel, que custodie y que luego reparta bien el grano en los tiempos buenos de abundancia, porque van a venir años de escasez. Bueno, ya hemos hecho un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, y estamos por ahí, ¿no? Por el capítulo 41, que lo dejamos más o menos por este versículo 38. Estamos estudiando ese capítulo 41 y estábamos viendo esos sueños de Faraón. Y estuvimos hablando también acerca del carácter de Dios para con los incrédulos, ¿no? Si en una pequeña reseña a la última predicación, Dios se muestra paciente y misericordioso incluso con quien no es su pueblo, con el pueblo egipcio, porque lo está avisando, ¿no? Por medio de sueños de lo que va a pasar y acontecer. Pero a pesar de que Dios habla a Faraón,
Faraón dice, esto yo no lo entiendo, y no supo discernir el mensaje de José, bueno, de Dios, perdón. Y fue necesario que el único creyente que estuviera por allí, pues, le explicara, ¿no?, lo que estaba pasando. Esto está hoy un poco guerrero. Bueno, vamos a intentar concentrarnos. Bueno, también estuvimos aplicando este texto, ¿no?, con respecto a que a veces las personas tienen la palabra de Dios, el testimonio de Dios, saben de Dios, pero necesitan a creyentes a su alrededor que le expliquen, ¿no?, lo que está pasando en su palabra. Esa era la aplicación con las que nos quedábamos. Y también veíamos 3 características de José muy interesantes que de alguna manera potencian su testimonio, ¿no? Estuvimos viendo que era necesaria una valentía, tener sabiduría y una humildad para que su testimonio fuera eficaz, ¿no? En la mañana de hoy vamos a continuar con el capítulo 41 y os animo a que pongamos nuestra antena así, ¿vale? Y hasta ahora nuestro José se ha comportado de una manera perfecta, no le hemos sacado ningún fallo, pero a lo mejor hoy se lo sacamos. Así que vamos a leer los versículos de hoy y te animo a ver si le encuentras algún punto oscurillo y lo comentamos. De momento no doy pistas, pero cuando leamos el texto vamos a ver algo que diga, vamos a decir, bueno, vamos a ver, este José que hasta ahora se muestra intachable, ¿por qué hace esto, no? Venga, vamos a leer el texto. ¿Va a cambiar la petaca? Vale, vamos a ver si ganamos algo. O será el tema de interferencia. Aprovecho de grabar esto. Sí, que igual parece. Puede ser que sea la frecuencia de interferencia. Esa lleva otra frecuencia. Ah, ¿y otra frecuencia? Vamos a ver. Bueno, dice Génesis 41, del 37 en adelante, que el asunto, retomamos la última parte que vimos, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo,
Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Faraón, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón: id a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Qué es lo que no te cuadra? ¿Qué es lo más raro? Venga, se aceptan. Para mí, lo que más raro veo ahí es que vendía los productos a los egipcios. Que vendía a los egipcios. Bueno, raro no es lo que tenía que haber hecho. No, pero los vendía porque me los daba. Bueno, esto es como el gobierno que acumula y al final dice, venga, pero por lo menos tiene a su nación alimentada. ¿Alguien que se atreva con otra respuesta? Yo creo 2 cosillas. 2 cosillas. No sé si algo particular. Una que se inclinaban ante él. Se inclinaban ante él. Y bueno, a veces solamente ante Dios, ¿no? Y la unión con la mujer con la que se casó. Ajá. Vale. No voy a revelar misterios hasta un poquillo más tarde, ¿vale? Pero por ahí van los tiros. Bueno, el último día ya vimos un buen anticipo de lo que estos versículos nos están hablando, ¿no? Si me permite. Venga, permitido. Dice, y que olvidó el trabajo y olvidó la casa de su padre. Vamos a pegar un matiz muy importante a esa frase. Va a ser el final y la vamos a reorientar. De seguro no la había olvidado, pero La olvidó en otro sentido. quizás el sufrimiento, la situación. Eso sí. Por ahí vamos a inclinar el final, ¿vale? Va a ser muy interesante, ya veréis. A ver, Feide quiere decir algo al final. Perdón, bueno, yo también vi lo de la esposa que se consiguió y lo de el segundo hijo me hizo justificar en tierra de aflicción, o sea que él sí estuvo afligido. O sea, hay sufrimiento en José, lo vamos a ver. Y había hecho unas buenas aportaciones, yo las voy a reconducir. Y cuando me escuchéis ya hasta el final lo vais a entender todas las aportaciones por dónde van. Bueno, como decía y dijimos en la última predicación, que Faraón confía en José para ser el administrador y gobernador de Egipto, tiene también un paralelismo muy especial con Cristo, ¿no? Porque Dios Padre le ha dado a su Hijo toda potestad, todo dominio, sobre todo, ¿no? Y de esta manera tanto José como Jesús se muestran como el único Salvador. José en su época para su cultura y a su alrededor, porque era el único que podía darle grano tanto a los egipcios como a los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, sin José, todos morían. José se presentaba de alguna manera como el Salvador. Lo mismo que Cristo se presenta como ese pan de vida y ese agua viva, sin el cual pues ninguno de nosotros podemos vivir de manera auténtica y de manera eterna, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos dos se presentaban como administradores, gobernadores y como el único salvador, ¿no? de aquellas personas que tenían a su alrededor. Y ha sido Faraón, en este caso, quien ha exaltado a José. No ha habido ni votaciones, ni referéndum, ni consultas. Ha sido Faraón quien ha establecido los límites y la grandeza de José. De igual forma que Dios exalta a su Hijo y tampoco se lo consulta a nadie, ¿no? Él le da a conocer a su Hijo su grandeza, ¿no?
Y de alguna manera estuvimos viendo ese paralelismo, ¿no? Y nos sirve de introducción, ¿no?, para el texto de hoy. Pero hay unas palabras también interesantes en versículo 40 que dicen: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y una traducción literal dice que todo mi pueblo besará a causa de mi boca. Y eso tiene que ver con una acción que se llama una costumbre, el beso del homenaje, que era un acto de reconocimiento público que tenía un significado de sumisión y de conformidad, ¿no? Y hay una palabra hebrea, que es la palabra abrej, que significa doblar la rodilla, algo que hemos leído también, que se muestra de forma explícita ahí en el versículo 43. Solamente Faraón sería mayor que José en el reino. Y como Faraón sabía que estaba poniendo a un hebreo a cargo de todo su imperio, hace 5 cosas para que el resto del pueblo egipcio vea el poder que le ha otorgado a esta persona. 5 reconocimientos públicos, ¿no?, para resaltar la gran autoridad de José sobre los egipcios. Y los versículos 42 y 43 pues, nos van a dar los detalles, ¿no? Dice que hay un anillo de señal, ¿no? Se quita a Faraón el anillo, se lo da a José, y eso significa que quien lleve ese anillo, antiguamente sabemos que se llaman los pactos con esa cera derretida, el anillo del rey, para que todos supieran que aquello venía de la persona más importante, ¿no? Así que el anillo real era la manera en la que se podía actuar en nombre del rey, sellar contratos, acuerdos, etcétera, ¿no? Era un símbolo de que lo que se había dictaminado pues venía del que estaba más arriba, ¿no?, en este caso de Faraón. Así que le da un anillo de sellar. Le pone un vestido de honor. Ahí hemos leído en Reina Valera un lino finísimo. Es como que la traducción dice: ¿de qué manera ponemos esto? Si es que no podía haber un lino mejor que ese, ¿no? Y recordáis que anteriormente José ya salió de su casa con una túnica de colores muy especial. Pues de alguna manera todavía este vestido que lleva ahora es todavía un poquito mejor que el que tenía antes, ¿no? Era algo que los egipcios venían y dirían: madre mía, si es que el sol le pega y el lino de alguna manera está llamando la atención y está diciendo: esta persona es que brilla, ¿no? Ya tenemos 2 cosas. Tercera cosa, un collar de oro. Antiguamente, evidentemente, no estaba a cargo de nadie llevar un collar de oro. Imagino que el de José no sería un collar normal y corriente, tendría que ser el más ostentoso, gordo, no sé, voluminoso. El caso es que era algo que también te estaba diciendo. Vale, esto está un poco guerrero. Le estaban diciendo a todos los demás pues que hay alguien especial, ¿no? El segundo carro es porque hay un primer carro, ¿no? Dice: bueno, después del de Faraón, el segundo es este, y todo el pueblo vería de la misma manera: oh, aquí lleva el segundo carro, José. Y la quinta cosa que hace Faraón es darle matrimonio con la hija de un sacerdote. Aquí está el punto oscurillo. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, porque también otra de las cosas que hace es cambiarle el nombre. Un cambio de nombre. Dice el versículo 45, que la traducción más probable de esas palabras, que hay varias traducciones, ¿sí? Una de las más probables es que se quiera referir a Dios habla y Él vive. Dios habla y Él vive. Y eso que lo diga un faraón, que le cambie el nombre faraón de una cultura totalmente politeísta a hablar de Dios, ya no habla mucho de José, ¿no?
¿Y por qué le ha puesto ese nombre? Solamente tenemos que pensar en ese significado y podemos deducir qué gran testimonio, ¿no?, ha dado José en una sociedad pagana como la egipcia y politeísta, para que el gobernante diga, pero gloria al único Dios verdadero, ¿no?, que con él está, que habla a través de él. No sé, de alguna manera es que vemos que aquí Dios habla y vindica a sus siervos, ¿no?, los pone en alto su testimonio. Y cada vez que vemos un cambio de nombre en la Biblia, solemos hacer una misma aplicación, ¿no?, y es la que quiero yo mencionar de forma rápida. ¿Qué nombre nos pondrían a nosotros los que nos observan y están a nuestro alrededor en nuestro día a día? Si nos tuvieran que poner un nombre, si nos tuvieran que nombrar un poco, pues David es así, ¿no? Y la pregunta de reflexión es, ¿estaremos dando gloria a Dios de tal forma que las personas incrédulas que viven a nuestro alrededor se pudieran asombrar de la misma manera? Esa es la pregunta de reflexión personal y un reto, ¿no?, para esta mañana también. Y algo muy interesante es que, no sé por qué, ahí habla de que José tiene, en el versículo 46 dice que tiene 30 años. ¿Por qué habrá dicho que tiene 30 años? Cuando José tuvo sus sueños, ¿os acordáis de esa espiga inclinada, ¿vale?, que representaban a su hermano que se iban a inclinar ante él? Cuando él tiene ese sueño tiene 17 años. Ahora va por 30. O sea que han pasado 13 años. Después tendrán que pasar 7 años más de abundancia de grano y ya en el segundo año de escasez es cuando vendrán sus hermanos a inclinarse sobre él a pedirle el grano. Así que 13 más 7 más 2, las cuentas salen 22. Jesús ya la tenía en la cabeza, seguro. Esa. José esperó 22 años para que esos sueños que tuvo de jovencito se hicieran realidad. Bueno, en nuestro texto todavía no se han cumplido. Vamos a ver en el capítulo siguiente que van a venir sus hermanos, que conocemos la historia, que se inclinan y le piden grano, ¿no? 22 años para que sus sueños se cumplan y se hagan realidad. Y él diría, 22 años. ¿Abraham cuánto tiempo esperó para su hijo? 25. Era sin duda su gran sueño. Jacob, ¿cuántos años esperó para casarse con su amada esposa Raquel? 14. Vaya, que lento pasa el tiempo a veces, ¿no? Y es que Dios no tiene prisa para cumplir sus propósitos en mi vida. Él nos ha dado promesas y nosotros a veces esperamos y empeñamos en que se cumplan cuando nosotros pensamos que es el mejor momento, ¿no? Cuando ahora a mí me viene bien. ¿Y por qué el Señor no me responde? Qué poca paciencia tenemos, ¿verdad? Y yo reflexionaba, digo, qué débil es a veces nuestra fe, qué inestable. Y cuando vemos que se cumplen, yo reflexiono y digo, pero qué bueno es Dios, cómo va haciendo las cosas en su momento, cómo esos engranajes de un reloj se van engranando y se van cumpliendo sus tiempos siempre en el mejor momento, ¿no? Creo que nos da lo mejor siempre en el mejor momento, ¿no? Y podemos decir, Señor, alabado y bendito seas por tu perfecta provisión, porque no viene cuando yo creía que era mejor, sino que tú me has demostrado que este tiempo es todavía mucho mejor. ¿Pudo haber cumplido Dios su sueño con José antes? Pues sin duda, ¿no? Porque Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Pero cuando uno ya conoce toda la historia de José, podemos decir que todo ocurre en el momento más perfecto, ¿no? Más exacto. Dios no se equivoca al elegir sus tiempos, ¿verdad? Sus tiempos van a ser siempre mucho mejores que los nuestros. Así que la pregunta de reflexión es, ¿seremos nosotros capaces de descansar en esa verdad?
o nos va a pasar como otras tantas veces que esa impaciencia nos hace adelantar los acontecimientos, hacer las cosas a nuestra manera. Es que tiene que ser ya, porque además estoy pidiendo algo que el Señor sabe que es bueno para mí y lo voy a hacer yo ya, cuando yo digo. La pregunta de reflexión nos tiene que llevar a preguntarnos delante de Dios: Señor, ¿es el momento? ¿Tengo que esperar? Y creo que podemos descansar en esa verdad de que la providencia de Dios siempre, siempre y siempre llega a tiempo. Aunque siempre nos parece a nosotros que llega tarde, porque es verdad que somos así. Y que no me lo da, y que no me lo da. Pero Señor, si eso es bueno para ti, para mi vida, pero si concuerda con tu voluntad, ¿por qué no es el momento ahora? Descansemos en la verdad de que la providencia de Dios siempre llega a tiempo y en el mejor momento, ¿no? Y pidamos al Señor que aumente nuestra fe para creer en sus promesas, ¿no? La reflexión también yo me hacía. Y os decía que tenemos que pillar aquí a José en algo negativo. Vamos a ver si lo pillamos en algo negativo. ¿Dónde está el corazón de José? Para ver si lo pillamos en algo negativo, tenemos que contestar a esa pregunta. Porque el versículo 45 dice que Faraón cambió el nombre de José, pero que también le dio una mujer que se llama Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Muchos detalles aquí de nombres y de cosas, ¿no? Entonces la pregunta del millón es que al leer esto dice, sacerdote con la hija de un sacerdote, ¿se habrá olvidado José de Dios al casarse con una incrédula? Y para contestar de forma equilibrada y con justicia a esta pregunta, os animo a que hagamos dos cosas. La primera, vamos a ver que aquí hay muchos nombres, vamos a ver su significado, porque puede ser que nos conduzca a algo interesante, ¿no? Y la segunda, como digo, es que siempre de fondo intentemos de averiguar dónde está el corazón de José, porque ahí es la clave de todo asunto, ¿no? Tantos años lejos de su tierra, de sus raíces, ¿dónde está el corazón de José? Vamos a empezar con la primera de las cuestiones, ¿no? Vamos a ver los temas de los nombres. Por ejemplo, Asenat significa que pertenece a la diosa Neit. O sea, su mujer estaba vinculada a la diosa Neit. Neit era una diosa que los egipcios consideraban como que era la creadora del mundo y la madre de todos los dioses. O sea, la creen de la diosa. Su madre era Potifera. Potifera significa aquel que ha sido dado por Ra. ¿Os suena lo de Ra? Ra sí suena un poquito más. Ra era, para los egipcios, el dios del sol. El dios del sol. Y On era la ciudad del sol. Bueno, con toda esta información y detalles, lo que podemos decir es que la esposa de José no es la más bonita, sino que es una de las más conocidas y comprometidas con seguir a otros dioses. Y hay que señalar que José no la escogió, la escogió Faraón. Es Faraón quien se la dio. ¿Hizo bien José en casarse con alguien no hebreo? Bueno, pues tenemos argumentos a favor y tenemos argumentos en contra. ¿Qué argumentos a favor tenemos? Pues que el texto no dice nada negativo, se limita a contar la historia, no como otras veces que decimos y leemos, pues hizo esto y por eso le pasó aquello. Aquí no, Moisés lo escribe de una manera muy objetiva, es como que Moisés no se moja. Si Moisés lo tiene claro, eso le iba a ir mal,
Pues a lo mejor lo podía haber dicho, pero no lo dice. Y un argumento a favor de José es que, a ver, José no dispone ni siquiera del Pentateuco, solo dispone de testimonios antiguos. Nosotros ya tenemos toda la escritura y si decimos que si José hizo bien en casarse con alguien que no era hebreo, pues nuestra respuesta es no. Lo tenemos claro, porque tenemos toda la escritura, ¿no? Y podemos llegar a esa conclusión. Bueno, vamos a ver qué argumentos tenemos en contra de José. Lo que decía, José no tiene la escritura entera, pero sí que conocía muy bien lo que había pasado anteriormente, ¿no? En su día recordamos que su padre Jacob le había contado muchas de las historias de sus antepasados, ¿no? Y claro, estamos en capítulo 41 de Génesis, son pocos capítulos los que tenemos, y el capítulo más largo de Génesis es el 25. ¿Sabéis de qué habla el capítulo 25? ¿Os acordáis? De cómo va a buscar el siervo de Abraham una esposa para Isaac, ¿no? ¿Cómo elegir esposa? El capítulo de cómo elegir esposa, vete a Génesis 25. Si algún día quieres elegir a alguien y decir qué dice la palabra de Dios al respecto de cómo elegir novio o novia, Génesis 25. Vale, pues eso lo conocería José, ¿no? Y lo mismo que tú y yo vemos en José, ese... A ver si lo pongo aquí y hace menos ruidillo. Lo mismo que... No se trata de esto. Como decía, lo mismo que nosotros vemos en esa historia claramente, que Abraham se preocupaba por una mujer para su hijo, no una mujer cualquiera, sino alguien de su propio pueblo, creo que eso tenía que haberlo visto José, ¿no? Así que tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. ¿Hizo bien o hizo mal José? Hacemos bien nosotros en decirle a nuestro... Bueno, yo ya estoy casado, ya no participo en esto. Pero si tienes la oportunidad de elegir esposo o esposa, hacemos bien en elegir a alguien no creyente. Lo tenemos claro, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros con la escritura completa sí podemos dar una respuesta acertada. Ahora, creo que no podemos usar este texto para justificar y animar a nuestros jóvenes, por ejemplo, a que busquen pareja entre los incrédulos, con el argumento de, fíjate, José lo hizo. O mira, tal matrimonio, tal persona lo hizo también, mira, le fue bien. Creo que no nos sirve, ¿no? O ese argumento de, bueno, así se convierte, ¿no? Le traemos una persona para Cristo. Creo que no nos sirven esos argumentos. Creo que es un error, pues la enseñanza general de la Escritura no nos lleva a pensar así. En el caso de José, bueno, Moisés no dice nada, pero seguramente su matrimonio pues, le traería algunos problemas íntimos y religiosos. Es una suposición, ¿no? No dice nada el texto, pero seguramente, ¿no? Y nuestro personaje, José, que se ha mostrado intachable hasta el momento, parece que ha cometido un error, ¿no? Pero antes de que cojas la piedra y se la tires, quiero invitarte a considerar otros detalles más. El faraón escogió a la mujer de mayor rango a nivel religioso de la cultura egipcia. Y quizás esta unión pues, estaba más pensada por parte de faraón para elevar el rango de José aún más dentro de la cultura egipcia. Si se casaba con aquella mujer, los egipcios verían, oh, mamma mía, le ha dado a la hija de Potifera. Madre mía, cómo tiene que ser José, ¿no? De alguna manera, el faraón, su intención es exaltarlo. Quizás. Por otro lado, en una cultura donde los padres son los que escogen esposa para su hijo,
¿qué opción tiene José? Decir, oye Faraón, perdona, no te precipites, voy a llamar a mi padre Jacob. No puede hacer eso, ¿no? No tiene opciones José. Y antes de, como digo, de coger el martillo y la toga como los jueces y nosotros ser los que digamos, ¡pum!, lo hizo fatal. Creo que yo no me atrevo. Porque de alguna manera creo que nos metemos en unos dilemas complicados, ¿no? Y a mí me hacía reflexionar como cuando David, ¿os acordáis?, se hizo el loco delante del rey Aquis, huyendo de Saúl, en Gad. Esa historia está en 1 Samuel 21. Y uno lee esto, David se hizo el loco. Entonces, ¿será lícito para mí, como creyente, el engañar y fingir en situaciones de presión? Porque David lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. O cuando, por ejemplo, ¿os acordáis de Rahab, esa prostituta que mintió y escondió a 2 espías que Josué envió a Jericó? Y uno dice, pues como Rahab lo hizo, pues yo también. Haremos bien en mentir, aunque sea para proteger la vida de alguien. Creo que defender o atacar a José por su matrimonio, con una incrédula y con todos estos detalles, a mí creo que no me corresponde, ¿no? Tenemos que ver aún más lo que hay en el corazón de José. E intentar responder a esa pregunta creo que nos aporta mucho más. ¿Cómo podemos saber lo que hay en su corazón? Pues estudiando lo que Moisés nos ha dejado escrito, el significado de sus nombres. Lo que es realmente interesante son los nombres que José les da a sus hijos, ¿no? El primero se llamó Manasés. Ahí lo tenemos, el que hace olvidar. Dice el versículo 51, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es un nombre hebreo que significa el que hace olvidar. Y aunque Moisés no se regodea, no lo repite, la vida de José está llena de sufrimiento, ¿no? Desde que era niño pensemos que ya perdió a su madre. Imaginemos cómo es crecer sin el amor de una madre. Dice que su padre lo amaba muchísimo, pues lo han separado de su padre. Otro ingrediente más de sufrimiento. Y además, con su hermano no se lleva nada bien. Tiene el odio de todos sus hermanastros, ¿no? Sale de su tierra, no está en su tierra, otro momento de sufrimiento. Empieza a prosperar y la mujer de Potifar lo acusa injustamente. ¿Cómo nos sentimos cuando nos acusan injustamente? Y encima le dice, él hace un favor al copero, acuérdate de mí. Y está allí 2 años en la cárcel por culpa de que el copero se olvida de él. 2 años de cárcel. ¿Te puedes poner un poquito en su lugar? El sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Y cuando tiene su primer hijo, Manasés, lo llama el que hace olvidar. Y el texto también nos indica que está pensando José en 2 cosas, ¿no? Probablemente se refiera a que José se está olvidando por todo lo malo que ha pasado. Por un lado, por el trabajo físico y por culpa de esa injusticia, ¿no? Por estar en la cárcel, por el olvido, o sea, por la acusación injusta y por el olvido del copero, 2 años. Y también él se refiere al sufrimiento familiar, el odio de su hermanastro y la separación de su padre. Tiene esas 2 cosas en mente. Han pasado algunos años y esos sentimientos amargos han sido diluidos con el tiempo y han sido sustituidos por lo que vemos aquí ahora, por felicidad, ¿no? Ahora José está en un rango de categoría como de alguna manera que se lo merece, ¿no? Y sabemos que esa sanidad que él ha experimentado es parcial. ¿Por qué lo sabemos?
porque como sabemos ya la historia de José la mayoría, ¿no? Sabemos que luego esa sanidad será total cuando se reconcilie con su hermano y cuando haya un perdón auténtico, ¿no? Pero ya ha habido una sanidad, ¿no? Y ahora disfruta de una etapa en la que él expresa que Dios le ha hecho olvidar todo lo amargo y todo lo negativo que ha pasado, ¿no? Me hacía pensar en una aplicación, ¿no? Con respecto a las heridas emocionales, porque ¿quién de nosotros no nos hemos sentido desengañados, decepcionados, con daños emocionales, ¿no? Y esos daños emocionales, pues sabemos que no se curan por arte de magia, no es con un chasquido de dedos, no es por recibir palabras de perdón. El perdón está bien porque es un buen inicio, necesario, pero cuando alguien te pide perdón, tu corazón no se restituye al instante, ¿no? ¿Cómo sana Dios esas heridas emocionales? Y a mí me han hecho pensar que se requieren 3 cosas, y aquí en la vida de José se dan. Dios sabe que para sanar esas heridas emocionales se necesita tiempo, en primer lugar, distancia y enfocarse en otras metas y propósitos. No somos robots, evidentemente, y necesitamos tiempo para sanar los dolores del corazón. José necesitó aproximadamente 22 años para expresar que se estaba sanando emocionalmente. Dios me ha hecho olvidar. Y yo creo que, estoy convencido que es así como se sintió José, ¿no? Con esos inicios de sanación. También Dios sana las heridas emocionales alejándonos de ciertas personas o de ciertas circunstancias que son las que nos provocaron el dolor, ¿no? José ya tiene a su hermanastro, no lo ha visto en 22 años, lo mismo que ya no ve a la mujer de Potifar, aunque sí ha visto al copero, pero se ha ido alejando de ciertas personas y Dios ha permitido que se aleje de esas personas. Y José tiene una nueva meta en su vida, un nuevo propósito, ¿no? Ahora es la segunda persona más importante de todo Egipto y tiene ese trabajo nuevo de ser el gobernador y administrador, un trabajo de gran responsabilidad. Algunos de nosotros hemos pasado por circunstancias que nos han dañado emocionalmente y hemos experimentado que no hay fórmulas mágicas para curarnos. El tiempo, el alejarnos de personas o circunstancias, el dedicarnos a otras cosas, creo que pueden ser 3 ingredientes que nos ayudan muchísimo. Creo que el Señor lo sabe, nos lo facilita y nos lo permite. Y a nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Si el Señor ya nos está ayudando a todo eso, que a nosotros a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Cuando nos daña emocionalmente uno no piensa, David me recordó a un día que necesito tiempo, distancia y enfocarnos en nuevos propósitos. Uno no se acuerda normalmente de eso, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad que es no aferrarnos al pasado, al dolor o a la amargura. Eso sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando nos hacen un daño hay un momento, creo yo, lícito para expresar el dolor, pero creo que tenemos que ser también equilibrados para no revolcarnos en ese fango a veces del desprecio, de la calumnia, de mira qué mal me lo han hecho pasar, me han hecho esto, me han hecho lo otro, y pasa el tiempo y uno está ahí. Eso, no somos llamados a eso. Hay un momento para expresar las emociones negativas, pero no para revolcarnos continuamente en vivir de esa manera, ¿no? Tiempo, distancia, nuevas metas. Eso fue lo que el Señor permitió en la vida de José para sanarlo emocionalmente, ¿no? Y nos habla mucho del significado de ese primer hijo que tuvo José con Asenat
Y el nombre de Manasés nos habla de eso mismo, ¿no? El que hace olvidar. A pesar de haber nacido Manasés en Egipto, y José vivir en Egipto y tener una madre egipcia, José está poniendo un nombre hebreo, un significado hebreo. Y creo que es una pista para observar que el corazón de José no está tanto con los egipcios, sino que está más con sus propias raíces hebreas, ¿no? Dios le ha hecho olvidar. Y tiene un segundo hijo, y lo llama Efraín, que significa próspero, fructífero. Próspero, fructífero. Y probablemente José se ha impresionado con esa cantidad de grano y de cosechas que eran más innumerables que la arena del mar, ¿no? Como decía el texto, que durante esos 7 años Egipto, que ya de por sí es una tierra buena, próspera y fructífera, aún más, ¿no? Y Efraín significa que para José han pasado los malos tiempos y ahora llegan tiempos diferentes, tiempos fructíferos. Así que vemos hijos con nombre hebreo después de muchos años en la tierra extranjera. Nos hablan de que José no ha olvidado ni sus raíces, ni se ha olvidado de su Dios, ni se ha olvidado de su tierra. Ahora, si recordamos lo que significan estos nombres para los hebreos e israelitas, que no lo ponían al azar ni por gusto, sino que siempre tenían un propósito, que no es como cuando yo y Juan elegimos el nombre de Eloida, que era que nos gustaba, ¿no? Los hebreos y los israelitas eran, ¿esto te caracteriza? Pues te cambio el nombre a tal, ¿no? Ahora sí podemos saber un poquito más y podemos responder mejor a esa pregunta, que creo que es la pregunta clave. ¿Dónde está el corazón de José? José está muy cerca de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Esa es mi reflexión. Y todo esto, ¿a cuento de qué? Siempre hemos ido viendo un paralelismo en todas estas predicaciones de José, de la vida de José con la vida de Cristo, ¿no? Y creo que también aquí podemos admirar de alguna manera la obra de Jesucristo. Y hay unas palabras de un predicador catalán, David Barceló, que hace acerca de este capítulo, y para mí ha sido muy bonita. De alguna manera la voy a citar prácticamente textuales, ¿no? Para que veamos también un paralelismo que nos haga reflexionar. Porque dice que a José le ha sido dada una esposa. Es Faraón quien se la da. A Cristo también le ha sido dada una esposa, que es su iglesia. Ha sido entregada por el Padre Celestial. Pero a pesar de que esto es así, la iglesia, la esposa de Cristo, sigue a veces corriendo tras ídolos de este mundo, vez tras vez, ¿no? Y Cristo continúa siendo ese esposo fiel, paciente y abnegado. Pero en el caso del Señor Jesús, ¿por qué habría de suponer un honor tener una esposa como su iglesia, como nosotros mismos? ¿De qué manera el Padre exalta al Hijo dándole una esposa que es tan inconstante, tan infiel y tan débil como su iglesia? La iglesia ha sido dada de Cristo para que el nombre de Cristo sea exaltado, no por el estatus propio de la iglesia, sino por lo hermosa que es la obra de Cristo que ha hecho en ella. Y ahí veis un texto de Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos santifica y hace de nosotros una iglesia gloriosa. Cristo lava nuestras manchas y quita nuestras arrugas. Sea cual sea tu pasado,
tu dolor, tus pruebas, tus pecados, tus luchas, tus sinsabores, su gracia siempre es mayor. Y Cristo hace en ti siempre algo nuevo y maravilloso. ¿Qué está haciendo en ti Cristo? Te ha dado una vida nueva. ¿Recuerdas tu vida antigua, tu vida nueva? Te ha dado un corazón que le ama, porque antes no le amaba, pero ahora sí le amas con tus imperfecciones. Te ha dado de su espíritu. Antes tú ibas haciendo las cosas a tu manera y ahora tienes de su espíritu que te ayuda a hacer las cosas como Él quiere. Te ha dado la seguridad, la promesa de una vida eterna. Antes vivías como esas personas que terminan suicidándose sin un propósito en la vida, pero ahora tienes propósito porque tienes la seguridad de tener una vida nueva. Pero además Cristo te está lavando, purificando y limpiando. ¿Para qué? Para que en el día perfecto y sin mancha tú puedas entrar en la gloria del Dios Padre, ¿no? Y si el Padre lo ha puesto sobre todas las cosas a Cristo, ¿no debería también de gobernar nuestro corazón? Abrej era la palabra que decía, dobla tus rodillas. Dobla tu rodilla entre Él, porque Él es pan de vida para tu alma, ¿no? Es el único ante quien podemos doblar nuestras rodillas. Y confesemos que Jesucristo es el Señor, porque un día toda lengua invocará que el nombre del Señor es el único ante quien podemos ser salvos. Dios ha exaltado a Cristo hasta lo sumo. Lo mismo que Faraón exaltó a José, Dios ha exaltado a Cristo hasta lo sumo. Así como Faraón hizo de José, Dios le ha dado a Jesucristo un nombre perfecto para su gloria, un poder perfecto para su gloria, un vestido perfecto para su gloria, pero le ha dado una esposa imperfecta, pero también es para su gloria. Y tenía que ser así, ¿no? Para maravillarnos al contemplar la gloria de Cristo por lo que hace en su iglesia, ¿no? A través de nosotros. Pues que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y podamos seguir dando gloria a nuestro Señor. Amén.